Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1. Versículo 27 y 28 dice así. Capítulo 1, versículo 27 y 28 dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias, Padre Dios mío, por esta tu palabra que tú nos estás entregando en este momento, Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Señor, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Hay ángeles ministradores de tu palabra que nos cercan, nos guardan, nos protegen. Dios mío, te adoramos, levantamos manos para adorarte, Señor, te glorificamos, te damos gracias, Señor, te honramos, Señor, te damos toda gloria, Padre, echamos toda ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Yo creo que el regalo más grande es Jesucristo. Pero Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios. No es que Él sea una letra, sino que todo lo que habló aquí en esta Biblia nos da vida, nos da alegría. Amén. Primero que nada vamos a leer la palabra, vamos a volver. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. O sea, Él se reprodujo. ¿Por qué? Porque Él los creó a su imagen. Entonces el Señor que hizo se reprodujo en Adán, ¿cierto? Los creó a su imagen, con nariz, con boca, con oreja, lo creó a la imagen de Dios, aunque nosotros nunca hemos visto a Dios, pero le creemos a su palabra. Tampoco hemos visto a Jesucristo jamás, pero sí creemos, Él es la imagen de Dios. Entonces creemos que Él vino, creemos que Él es una realidad. Amén, bendito sea el Señor. Y dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué hizo el Señor entonces? Los bendijo. ¿Con qué los bendijo? Con su boca. Él habló la bendición. Lo primero que vio Adán fue la bendición de Dios. Mire, vamos a leer aquí en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. No sé cómo, cuándo nació Dios, pero Dios, es un Dios de amor, de misericordia. Y Él dice que con su boca creó los cielos, creó la tierra, creó todo lo que hay en la tierra. Nosotros somos creaciones de Él. Claro, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos más que ser creación, somos hijos de Dios. Pero Él creó todas las cosas con su boca, con su palabra. Él creó con todo su boca. Dice en Juan 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es con su palabra. Génesis 1, vamos a volver a Génesis 1, 26, 28, uno donde estábamos leyendo, pero vamos a leer antes del 26. Entonces dijo Dios, habló el Señor: hagamos al hombre a nuestra imagen, o sea, igualito. Se reprodujo el Señor conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra. Hasta ahí el hombre, Adán, era una masa nomás, una masa de barro, que no tenía todavía vida, porque la Biblia dice que el espíritu, la carne para nada aprovecha, sino que es el espíritu el que da vida, y mis palabras son espíritu en vida.
Entonces era una masa, pero le faltaba la palabra de Dios, le faltaba vida para que recibiera Adán vida, le faltaba el Espíritu de Dios. Me trae recuerdo esto de los huesos secos. Claro, se formó todo un ejército, pero no tenían vida hasta que sopló Dios aliento en ellos. O sea, lo mismo que sopló Dios aliento en el hombre, pero que sopló, sopla la palabra. Y cuando sopla la palabra de Dios, hay vida en el ser humano, hay vida, no solo existimos, sino es vida de Dios. Para los que lo creen son bendiciones, tenemos vida de Dios, vida de Dios. Y dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí recién el hombre tuvo vida. Recién el hombre cuando escuchó la palabra, ¿qué palabra escuchó? La bendición de Dios. Ahí fue la bendición de Dios cuando le dijo fructificaos y multiplicaos. Es la bendición de Dios, la palabra de Dios que te da vida, la palabra que te da vida. Pero lo primero que escuchó Adán fue la bendición de Dios. Entonces le dijo fructificaos y multiplicaos. No es la voluntad de Dios. No es con respeto, sí, con amor, pero que vivamos en estado de calle. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que sea fructificado y multiplicado. La voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo salir de eso? Escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer en Proverbios 18, 21, vamos a leer Proverbios 18, 21. Proverbios 18, capítulo 18, versículo 21, dice así la palabra del Señor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, la muerte y la vida. Y el que la ama comerá de sus frutos, la muerte y la vida. El Señor que hizo, bendijo, dio vida, no dio muerte. Él no es autor de muerte, Él bendijo el Señor, le dijo fructificado, multiplicado. Entonces la lengua está puesta para vida, para muerte. Tú eliges lo que vas a hablar, lo que vas a decir. Si el Señor nos bendijo, ya es que somos bendición. La Biblia incluso dice en Cristo Jesús no hay maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Nosotros deberíamos de vivir contentos, gozosos, relajados, sobre todo en este tiempo, de estar contentos, porque la bendición de Jehová es lo primero que escuchó, y eso es lo que debemos hablar. Y cuando hablamos, salen palabras en el mundo espiritual y se siembran esas palabras, y esas palabras vamos a cosechar. Vamos a hablar palabras de bendición, porque dice la lengua está puesta para vida y para muerte. El que la ama comerá de su fruto. Muchas veces la gente dice, estoy cansado hasta morir, o me muero de la risa. Todo eso son palabras negativas, palabras que no sirven, que puede suceder, te puedes morir de un ataque de risa. Entonces a veces hablamos palabras negativas, y el Señor lo primero desde el principio crió los cielos y la tierra con palabras de Dios, con palabras de bendición. Le dijo al hombre fructificado, multiplicado. Nunca habló una palabra negativa. Cuando había un enfermo, cuando él estuvo aquí en la tierra y había un enfermo, incluso la suegra de Pedro no dijo, no tiene sanidad, no creo que lo pueda sanar. No, él nunca habló lo negativo, él reprendía la enfermedad. Entonces lo que nosotros sembramos va a cambiar nuestra atmósfera, nuestro ambiente, va a cambiar lo que hablamos. A veces los chistes también, a veces tenemos que saber qué estamos hablando, qué estamos diciendo, porque va a un mundo espiritual, va a un mundo lo que sembramos. Por eso que la boca está puesta para vida y para muerte. Si tú hablas vida, habla la palabra de Dios, tienes vida. Si tú hablas lo negativo lo tienes, y eso tiene que estar dentro de nuestros corazones, amén, porque todos cometimos ese error de hablar palabras ociosas, todos cometimos el error. Vamos a leer ahí mismo en Proverbios 15, 4, retrocedimos un poco,
Proverbio 15, versículo 4 dice así. Proverbios 15, 4. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua apacible es árbol de vida, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cómo podemos estar quebrantados hablando mal, siendo perversos para hablar? No estamos hablando solo de los garabatos, sino de palabras vanas, palabras ociosas, palabras que no obran a nuestro favor. Pero en cambio la lengua es un árbol, porque la lengua es un árbol de vida, es un árbol de vida, debe ser así en nuestra vida, árbol de vida. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta que la lengua es un árbol de vida. Vamos a leer en Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, capítulo 33 al 37. Ya sabemos que la lengua es un árbol de vida, ¿cierto? ¿Y qué dice aquí? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La lengua es un árbol de vida. Si la lengua es buena, si nuestro corazón es bueno, los frutos que van a salir de nuestra boca va a salir bueno. No podemos hablar lo bueno siendo malo, o siendo malos hablar lo bueno, no se puede. Dice generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, porque hay gente que es convertida al Señor, entregada, pero habla siempre lo malo. O si no, es perverso y quiere hablar lo bueno, dice bendiciones, ¿no? ¿Cómo podéis, generación de víboras, cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y dice 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, el tesoro del corazón, de adentro, lo que se va acumulando. Por eso que si se va acumulando la palabra de Dios vamos a hablarla. Incluso la tenemos que hablar mucho antes, la tenemos igual que un soldado. Antes de salir a la guerra, él se ejercita, él tiene el arma preparada. La palabra es una espada de doble filo, tenemos que hablarla, incluso sembrarla mucho antes de la dificultad. Entonces estamos listos para el problema, para la dificultad, y vamos a decir, no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si en una iglesia solamente hay chisme, hay contienda, solamente la Biblia dice que donde hay celos y contención, hay toda obra perversa. Si no se habla la palabra de Dios, todo se divide. Pero cuando hablamos la palabra de Dios, la persona tiene vida en ella. Por eso que la lengua es un árbol. Tenemos que dar buenos frutos, tenemos que hablar lo que dice el Señor, lo que dice Dios. ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? El Señor dice la Biblia que nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice el Señor? Algunos dirán, no, ya esto no resulta. Pero yo te voy a decir que la Biblia dice que si tu estado al principio fuere pequeño, tu postrer estado será grande. Entonces tenemos que hablar lo que Él habló, lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios, estar de acuerdo con el Señor. No podemos estar de acuerdo con las circunstancias pasan, esas cosas pasan, y eso es fe. Lo creemos, lo pensamos, lo hablamos y actuamos en ella, en el nombre de Jesucristo. Eso tenemos que hacerlo. Y dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa daremos cuenta, o sea, palabra vana, palabras que van a producir un efecto. Las palabras negativas van a producir un efecto negativo, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, y es algo serio.
porque hay gente que no lo toma esto en serio. Hay gente que cree que solamente es la vestimenta, que solamente o es la música y todo. No, las palabras también, porque dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. ¿Y cuáles son palabras ociosas? Son palabras vanas, son palabras que van a dar un efecto malo. Entonces tenemos que hablar palabras buenas que den un efecto bueno, que den un fruto, que hablar la palabra de Dios. Dios está con nosotros como poderoso gigante. Hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Dios siempre nos va a ayudar. Su diestra nos sostiene por siempre. Él dijo que se iría, pero que estaría con nosotros por la eternidad. Él nunca nos va a dejar solo, nunca nos va a desamparar. Sus oídos siempre están abiertos para oír las peticiones de las personas que oran para Él, el clamor. Entonces tenemos que creerle a lo que Él dice. Por eso que Jesucristo hacía milagros, aunque vino como hombre, pero Él, Jesucristo, ¿por qué? Porque hablaba lo que el Padre hablaba, hacía lo que el Padre hacía. Entonces es importante si nosotros cambiamos, porque dice la Biblia que ya no somos nuestros, ya no somos de esta tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces tenemos que hablar como príncipe, como del reino. Tenemos que hablar el otro idioma del reino de Dios. Todo este mundo va a pasar, sí, pero en el momento de las dificultades Dios está con nosotros. Él dice: cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo. Si por el río no te ahogarás, si por el fuego no te quemará, ni la llama va a arder en ti. Entonces creemos a la palabra de Dios, vamos a hablar la palabra de Dios y eso va a producir un efecto en nosotros. Entonces vamos a decir: Dios está con nosotros. Verdaderamente su palabra es verdad. La Biblia dice, serviréis a Jehová vuestro Dios y Él quitará toda enfermedad en medio de ti. Dice que Él multiplicará tus aguas y tu pan. Pero dice: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Todo viene por añadidura. Dice: echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces la palabra de Dios es vida. La palabra debe hacer un efecto en nosotros, un efecto positivo, un efecto de Dios en nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria sea al Señor. Hoy en día ya estamos casi en Navidad. Ya estamos casi en Navidad y está todo el mundo afanado. Y recuerda, el mundo está confundido, totalmente confundido. No es el cumpleaños de los niños, no es tu cumpleaños, no es mi cumpleaños, no es el cumpleaños de la familia, es el cumpleaños de Jesucristo, es el cumpleaños de Jesucristo. Por lo menos nosotros no le podemos dar un regalo a Él, pero sí le podemos dar la alabanza, la adoración, un culto para el Señor. Le podemos dar todo nuestro tributo. No es mi cumpleaños, no es tu cumpleaños, pero hoy día todo es un afán y una ansiedad y un comercio y gastar dinero. Y no es el cumpleaños de los niños, aunque no es malo que se les regale, no es pecado regalar. Pero la gente está tan confundida que dice: voy a dejar pasar este tiempo, después voy a la iglesia. Hoy es el cumpleaños del Señor, es el cumpleaños de Dios, no es el cumpleaños de la gente del mundo, es el cumpleaños del Señor. El 24 de diciembre no es el cumpleaños de la gente. Entonces la gente dice: voy a dejar pasar todo este tiempo. Bueno, páselo, porque nadie le puede obligar a que venga a servir a Dios, nadie lo puede obligar. Incluso iglesias se han cerrado por lo mismo, pero nosotros tenemos que creerle a Dios que Dios está con nosotros, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, que cuando le alabamos, cuando le glorificamos, Dios está con nosotros. Y empezar a confesar palabras positivas, porque daremos cuenta en el día del juicio. Y la palabra de Dios es toda una multiplicación, es toda una fructificación, es toda una bendición. La palabra de Dios, hablar como Dios habla, no importa. Vamos a ver circunstancias, vamos a ver cosas adversas a nuestra vida, van a haber cosas, pero ¿por qué hablar lo que ya estamos viendo? ¿Por qué hablar? Porque
si fuera que pusiéramos a hablar las noticias, mejor nos quedamos en la casa y escuchamos las noticias y no venimos a la iglesia. No, nosotros tenemos que hablar que en medio de la dificultad, en medio del problema, Dios está con nosotros, pero a veces hay consecuencias. Por eso que dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. ¿Por qué? Porque por tu fruto se conoce el árbol. Entonces, a veces por lo que hablamos, si la gente es muy negativa, si la gente es muy miedosa, si la gente es muy miedosa, anda con miedo por todo, va a hablar ese miedo. Va a hablar ese miedo, no, que me puede pasar algo, no, que me va a pasar. Y eso atrae al enemigo. Entonces tenemos que hablar que Dios está con nosotros, que donde quiera que vayamos, Él está con nosotros, y eso va a producir en nosotros un efecto positivo, va a producir una bendición de Dios. Amén. Gloria sea al Señor para siempre. Póngase de pie. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, Dios mío. Te adoramos, perdónanos toda palabra maldita, toda palabra ociosa, palabra vana, Señor. Perdónala, bórrala del mundo espiritual, Dios mío. Y te damos la gloria, la honra, la alabanza, te exaltamos, Dios mío. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Por sobre todas las cosas eres nuestro Señor. Gracias, Dios mío. Te bendecimos a ti. Te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.